Buen día, tenga cada uno de ustedes, sean bienvenidos a Escuela para Padres número 1. Mi nombre es Stephanie Cordón y yo voy a ser quien los estará guiando durante esta sesión. La sesión número 3 con el tema de violencia y señales de advertencia. En este tema conoceremos los diferentes tipos de violencia que existen y algunas señales de advertencia que pueden indicarnos si un niño, niña o adolescente pueda estar pasando en una situación de violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La violencia puede estar presente en cualquier ámbito, ya sea en el doméstico, en lo público, en el trabajo, la calle o el colegio, etc. Ante esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar. Para ello es importante que aprendamos a diferenciar los diferentes tipos de violencia que existen para poder identificarlos. Acá les muestro 15 tipos de violencia, donde se encuentra la física, psicológica, sexual, económica, violencia contra la mujer, contra los niños, contra las personas mayores, violencia de género, violencia debido a la orientación sexual de otra persona, contra las personas con discapacidad, violencia doméstica o intrafamiliar, comunitaria, en la escuela, en el trabajo y violencia digital. La violencia física son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que puedan ocasionar daños físicos. La violencia psicológica o emocional, que es una de las que cuesta un poquito más identificar, pero es toda acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de la intimidación, manipulación, la amenaza, la humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica de la otra persona. La violencia sexual. En ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales físicos o verbales que no son deseados ni aceptados por la otra persona. No hay un consentimiento. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. La violencia intrafamiliar consiste en las acciones que causan daño o sufrimiento físico, sexual y o psicológico a los miembros de la familia. Pueden ocurrir en la casa o fuera de ella. La violencia económica. Esta ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley. La violencia de género. Son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra los hombres que salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas, como llorar o expresar sus sentimientos. La violencia en el ámbito escolar. La violencia puede ser atendida como cualquier acción que ocurre y se gesta en la escuela, dificultando su finalidad educativa y lesionando la integridad
de algún miembro de la comunidad escolar. La violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos o la privación arbitraria de la libertad. Reconociendo señales de advertencia. Es importante aprender a identificar las señales que nuestros niños, niñas y adolescentes expresan al momento de atravesar por un acto de violencia. Entre las señales de violencia física se encuentran las lesiones inexplicables. Las caídas y golpes son usuales en las actividades diarias de los niños y niñas. Sin embargo, es importante aprender a reconocer cuando aquellas lesiones que no tienen alguna explicación, el temor ocasionado en el infante puede ser identificado con un silencio o una explicación que no concibe. Miedo a terceras personas. Una vez que el acto violento se llevó a cabo, niñas, niños o adolescentes tratan de evitar a esas personas que tengan rasgos similares a los de su agresor. Por ese motivo se vuelve importante analizar su comportamiento temeroso frente a una tercera persona. Hostilidad y enojo. Muchos niños y niñas en su intento de defenderse de actos de violencia generan una respuesta agresiva. Esta es expresada con miembros de su círculo cercano, como padres, hermanos o amigos de la escuela. Signos de violencia emocional. Aislamiento social y depresión. El sentimiento de tristeza, miedo, odio y vergüenza pueden crear un estado de aislamiento, esto con el objetivo de no repetir alguna situación que desequilibre su estado emocional. Quizás esta es la razón por la que algunos niños, niñas se niegan a compartir con otros niños, jóvenes o adultos. Búsqueda de protección o afecto. Muchos niños y niñas que han atravesado por alguna situación de violencia emocional buscan un refugio y afecto en otro círculo social. Esto les brinda una sensación de seguridad emocional. Bajo desempeño y pérdida de habilidades. La pérdida de confianza puede ser uno de los efectos de haber atravesado por un acto de violencia emocional. Actividades como el estudio, el deporte o actividades musicales son categorizadas bajo los parámetros de hacerlo bien o hacerlo mal. El determinar que una niña o niño es bueno o malo de acuerdo a su desempeño puede desequilibrar el estado emocional del infante, llegando a una errada conclusión que no es bueno para las matemáticas, para el deporte o simplemente la música no es algo hecho para él o ella. Acá les coloqué una frase que dice: la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve, de Martin Luther King. Bueno, ahí hemos llegado al final de la sesión. Muchísimas gracias por ver el video y yo posterior les estaré dejando el link para que puedan resolver el cuestionario. Así que muchas gracias.